Hoy estamos con Nicolás de CELAC, Nicolás Oliva, investigador y parte de esta instancia latinoamericana que observa e investiga, no solamente para informar sobre lo que está sucediendo, sino intentar darle un contexto mayor de comprensión. Nicolás, ¿todo bien con el audio? ¿Estamos en buena conexión? ¿Me escuchas bien? Perfecto, sí. Hola Claudia, un gusto volver a estar aquí en tu programa y bueno, con estas cada vez peores noticias para Ecuador, lo veníamos diciendo, recordarás ya hace un año más o menos que venimos conversando la situación de Ecuador y se hablaba, ¿no? De cómo se va agravando y hoy por hoy ya, digamos, hemos topado, creo, un nivel crítico muy importante, ¿no? Yo decía en un inicio de este programa que en Ecuador, sobre todo en los ámbitos más urbanos, estamos viviendo un Ecuador resguardado, pero a su vez también atemorizado, ¿no? Resguardado por fuerzas militares y policiales, ¿verdad, Nicolás? Y en este marco me gustaría que primero nos ayudes a una descripción de lo que está sucediendo. Imaginamos que los comercios cerrados, imaginamos que mucha gente no quiere salir por el temor, seguramente está en sus casas, la actividad comercial se ha encerrado y esto va a traer una consecuencia económica, pero además militares y policías. ¿Y qué me falta decir, Nicolás? Sí, Claudia, creo que lo importante es comentar que vamos aproximadamente después de 2 o 3 días de violencia, de actos terroristas, hay que decirlo con todas las palabras, ¿no es cierto? Hasta la toma del canal que creo que dio la vuelta al mundo, ¿no es cierto? Banda de delincuentes. Eh, el presidente de la República tomó una decisión que creo que es crucial para la democracia, que es decretar el estado de conflicto armado interno. Esto es inédito en la historia del país porque viene a ser guerra, ¿no? Guerra civil, una guerra interna, no es más que eso. El ejército ha declarado como objetivo militar a los grupos, más de 20 grupos diversos delincuenciales, narcoterroristas, ya en este caso diría yo, porque no llamar de otra forma. Y lo más triste es entender que, me parece, Claudia, que entender primero, punto uno, es que la democracia al régimen que le habían llevado no pudo responder a las demandas de seguridad de la ciudadanía. Lo digo esto porque se abre un nuevo capítulo para el Ecuador y yo creo que esto es lo fundamental. Comenzamos a vivir una democracia militarizada de ahora en adelante, no sé cuánto tiempo. Te digo esto, y esto abre otro equilibrio político y social para el país, porque en caso de que, por ejemplo, le vaya bien al presidente Noboa, ¿no es cierto?, y logre solucionar la situación, los militares van a formar parte de la estrategia institucional, política del país en mucho tiempo, es decir, van a ser imprescindibles. Y los militares, cuando son imprescindibles en el contexto político, da mucho miedo, da mucho Totalmente, vértigo. totalmente de Eh, acuerdo. Totalmente de acuerdo, Nicolás, en primer lugar, porque no es lo lógico en un país democrático como Ecuador tener a militares en las calles. Uno entiende las fuerzas policiales como el factor de orden, aunque a veces son factores de desorden, hay que decirlo. Pero ya tener militares adentro genera una sensación, como bien dices, de guerra interna. Lo primero que uno aprende en el colegio es que los policías son para el orden adentro de las fronteras y los militares hacia afuera, para defendernos hacia afuera. Pero cuando vemos a los militares adentro no podemos sino tener una sensación de guerra interna, de peligro, pero además, considerando las tradiciones en América Latina, tener militares paseándose en las calles también nos vuelve a plantear un poder que no corresponde en un ámbito democrático a los militares. Hay ya algunas reflexiones sobre estos peligros y sobre las posibilidades de tener
gobierno débil de Noboa y un poder cada vez mayor de los militares, lo que, para decirlo en corto, puede abrir las puertas a un golpe de Estado, Nicolás, o estoy exagerando. Sí, puede abrir, como te decía, para terminar la idea anterior, en el caso de que le va bien, están ahí, y en el caso que le va mal, justamente es lo que tú dices, hay la tentación de que los militares suban al poder como únicos garantes de la democracia, por eso lo llamo una democracia ya militarizada, como un paso previo a un posible golpe de Estado. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, yo creo que los militares van a comenzar a orbitar mucho más fuerte que antes, de una forma medular. Y ahí se abre un espacio difícil para la democracia, para los partidos. Y hay otra cosa importante. Esto va a tener legitimidad social, en el sentido de la sociedad está harta de un contexto tan violento, tan dramático, que yo creo que va a generar legitimidad, está generando legitimidad. Vamos a ser los menos las personas como yo que no creemos que esta era la mejor solución. Pero yo entiendo muy fuertemente la posición de la mayoría, en el sentido de que no podemos seguir viviendo así. O sea, ese es el dilema, ¿no? Ese es el gran dilema, ¿no? Estamos dispuestos hoy a sacrificar la democracia en su estado más virtuoso, que es la democracia civil, y pasar a un régimen de militarización de la democracia a cambio de ganar seguridad. Es lo que Uribe vendió a Colombia en su momento, ¿no? Y Centroamérica. Bueno, ese es el panorama ecuatoriano, triste, muy triste. Si quieres podemos seguir hablando, si hay tiempo, de cómo se llega acá, pero bueno, ese es diría, lo medulario que hacia adelante, ¿no? Bueno, hay otro tema, Nicolás, quien nos escucha también dirá, chicos, no se olviden del fantasma del narcotráfico que avanza, que no necesita visa, que no necesita fronteras, que penetra las instituciones, penetra la policía, penetra las Fuerzas Armadas, penetra las instituciones democráticas, penetra la política, penetra los partidos políticos, mete candidatos, asesina alcaldes. Es decir, estamos frente a ya fuerzas demostradas del narcotráfico con la moneda de la violencia, con la moneda del dinero, de la delincuencia, cómo ha logrado penetrar México, cárteles en México, en Colombia. Ahí está clara también la ruta hacia Ecuador, los puertos que son de altísima importancia para el narcotráfico. También hay que tomar en cuenta esto, y quien nos escucha dirá, chicos, no critiquen tanto a los militares, que si no, ¿quién pone orden frente a los cárteles del narcotráfico? ¿Verdad? Totalmente, Claudia. Yo creo que el ejemplo ecuatoriano abre una puerta de debate para la región. Cono Sur no está exento, ya cada vez más noticias sobre narcotráfico, la matanza del fiscal, recordarán hace unos meses, un año me parece, del fiscal en Paraguay, el paraguayo, la nueva configuración de las fuerzas en Colombia, Centroamérica, un caldo de cultivo para migración, básicamente, producto de la violencia. Colombia está tratando de salir, pero bueno. Entonces, me parece que el ejercicio en la región es sumamente crítico. Ecuador es, digamos, la primera víctima tan dolorosa, tan fuerte, tan violenta la decadencia, y ha generado, yo creo, básicamente es eso, un desmantelamiento del Estado. Hay evidencia, hemos demostrado en CELAC recientemente que la caída de las capacidades estatales, que no necesariamente es austeridad, eso hay que también entender. A veces se piensa que dar más chalecos, dar más tanques, eso es necesario, pero no es lo medular. Lo medular ha sido la destrucción de la institucionalidad como ejercicio de gestión, de legitimidad de la fuerza para controlar el narcotráfico y que la justicia los penalice, ¿no es cierto?, a los criminales. Entonces, esa decisión ha llevado a que el narcotráfico ha proliferado en el Ecuador a niveles insostenibles. Por 2 años ha crecido 30% el tráfico de cocaína, el 38% más del 38% de cannabis.
hay incrementos sustanciales de bandas criminales organizadas. Hay que entender que una banda organizada es la que tiene pertenencia a territorio. Ha crecido 23% este tipo de bandas en 2 años en el gobierno que pasó. Entonces, es increíble el incremento de crimen o de actores criminales en el Estado. También crecen. Estos indicadores internacionales se ven en el Ecuador. Es una, como tú dices, es una captura absoluta del Estado, ¿no? Sí, y Nicolás, eso es lo que nos lleva a la violencia que vivimos. Pero también, Nicolás, esto de los equipos y de las herramientas materiales a las fuerzas policiales y militares son un factor. Hay quienes ya están publicando algunos textos que hablan de esto, ¿no? Del gobierno ya de Lenín Moreno, que había desmantelado varias instituciones, equipos que estaban siendo digamos, controlados, decían, por fuerzas correístas. Entonces desmantelaron esto. Y ha sucedido también con el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Tenemos un debilitamiento entre Lenín Moreno y el gobierno de Lasso. Tenemos un incremento al mismo tiempo de las fuerzas del narcotráfico, las muestras de violencia, el asesinato de alcaldes en localidades costeras de Manta, Puerto López, es decir, el narcotráfico que ha cooptado el poder político, judicial, militar, policial, de inteligencia. La lista no termina y aquí creo que hay que hacer referencia también al factor económico. Tener una economía dolarizada también favorece el lavado de dinero, ¿no? Entonces no sé si una economía dolarizada es lo mejor, no sé si desmantelar todo esto que estaba puesto por Correa ha sido la mejor idea, el debilitamiento del gobierno de Lenín Moreno, el de Lasso ni te cuento a ti, porque sabes perfectamente cómo ha terminado este gobierno. Ahora tampoco vamos a echar solamente flores a Rafael Correa, hay una oposición también a Rafael Correa, es decir, el tránsito político tampoco ha sido el mejor. Y termino mi intervención, mi reflexión más que pregunta para ponerla sobre tu mesa, tiene que ver con el estado de las cárceles. Esos cuadros que vemos en las cárceles, aplastando la dignidad de los presos, el modelo Bukele no sé si es el mejor, porque son seres humanos que salen de las cárceles, pero realmente como unos perros rabiosos, envueltos en todavía mayor violencia. No sé, realmente me cuesta ver una solución en Ecuador. Sí, Claudia, mira, yo hago una siguiente reflexión partiendo de la idea de que, tomando un poquito lo que tú decías anteriormente, el ejército puede ser una solución en casos extremos como el de ahora, pero siempre y cuando ese ejército sea una fuerza pública absolutamente cohesionada, ética y legitimada para qué. La última evidencia de los casos de corrupción en que se han encontrado los teléfonos de un narcotraficante asesinado, uno de los capos, Leandro Norero, demuestra que él tenía contacto con toda la cúpula policial, con la estructura política, con la estructura de militares. Entonces, digamos, el sistema está corrompido. No puedo decir que toda la cúpula militar estaba corrompida, pero en una situación en que el ejército toma tal nivel de poder y encima no tenemos garantizado que no esté infiltrado en los altos estamentos policiales y militares, yo diría que tenemos evidencia de lo contrario, es decir, que hay filtraciones, ahí está por el narcotráfico. Entonces, a mí en lo personal me da mucha más dudas de que eso pueda tener un desenlace. Y esto lo único que me deja claro es que lo que tú decías es la toma del poder del narco hacia las instituciones se da gracias a una política concreta de Lenín Moreno, que fue, al momento que llega al poder y rompe con Rafael Correa, él no decide solo generar austeridad, que sería la estructura básica, sino que decide extirpar el correísmo de las instituciones, literalmente. Entonces, esa extirpación fue simplemente repartir el poder entre los actores que habían
en ese momento. Y en ese momento la repartición fue en todos ámbitos, para ganar gobernabilidad básicamente. Y la repartición de los sistemas de inteligencia militar y policial fue como el primer botín. La inteligencia es la forma como uno previene de que el narcotráfico no comience a infiltrarse en las instituciones. Entonces, generó poderes autónomos en las fuerzas del orden y eso nos ha llevado a este punto. Lazo, evidentemente, optado por su familia y su círculo cercano con el narcotráfico, evidentemente no podía hacer otra cosa. Yo creo que hoy Noboa, después de 6, 7 años de destrucción, tiene intenciones interesantes de solucionar. Me parece que sería no objetivo decir que tiene intenciones interesantes y está generando algún grado de legitimidad con su política, pero creo que no tiene primero ni un plan construido real, ha sido bastante improvisado, y segundo, lo que tú dices, no hay ninguna garantía de que esto no detone en una violencia excesiva hacia los seres humanos, por más narcotráfico, por más terroristas que sean, son seres humanos, y no genere un espacio de buquerización en el peor término de la palabra, ¿no es cierto?, hacia la sociedad, una especie de purga social y una purga sobre el que después de cuentas puede terminar siendo simplemente pequeño muchacho que está en el barrio jugando pelota, tomándose una cerveza y que las fuerzas del orden lleguen y simplemente con su poder omnipresente decidan aniquilarlo como hizo Uribe, ¿no? Eso es los riesgos tan grandes que se abren de aquí en adelante para el Ecuador. Gracias, Nicolás Oliva, subdirector ejecutivo de CELAC.